Imaginemos esta escena, una que lamentablemente se repite todos los días. Una persona desesperada, quizá con la salud quebrada o la familia desmoronándose, llega a una casa religiosa buscando un último rayo de esperanza. Y es una situación de vulnerabilidad extrema, claro. Exacto. Se sienta, expone su dolor y en lugar de recibir consuelo inmediato, o digamos, una guía espiritual accesible, se le entrega un presupuesto para ceremonias que rivaliza con la cuota inicial de un automóvil, o peor, con los ahorros de toda una vida. Sí, es una realidad que duele ver. Y ante este escenario surge una pregunta que atraviesa los cimientos de la práctica actual. ¿En qué momento los oráculos empezaron a hablar el lenguaje de Wall Street? Bienvenidos a Africanismo en el Portal. Un espacio necesario, más que nunca. Totalmente. En el análisis profundo de esta clase, la misión es desmenuzar las inmensas tensiones entre la economía moderna y la espiritualidad tradicional africana. Hoy vamos a diseccionar por qué parece que IFA, un sistema concebido para salvar a la humanidad, se percibe cada vez más como un camino exclusivo para quienes tienen altos recursos económicos. Es un punto de partida doloroso, estoy convencido de ello, pero absolutamente indispensable para quienes caminan esta fe. Claro, hay que hablar de lo que incomoda. Sí, porque para abordar esta distorsión, resulta imperativo establecer la naturaleza fundamental de la práctica. A ver, IFA es, en su raíz más profunda, un sistema de conocimiento milenario. Es un mapa cartográfico del destino humano y un código de ética inquebrantable. No nació como un catálogo de servicios, ¿verdad? Exactamente. Jamás fue diseñado en la antigüedad como un modelo de negocios ni como un menú de servicios espirituales. Y al validar la preocupación de quienes ven la fe como una transacción inalcanzable, damos el primer paso para diagnosticar la enfermedad que aflige a la práctica moderna. Entiendo. Es que cuando los sagrados envuelven una etiqueta de precio prohibitivo, el puente entre el mundo espiritual, el plano material y el ser humano que busca auxilio colapsa por completo. Colapsa de una manera estrepitosa. Y deja a la persona peor de lo que llegó. Detengámonos en ese colapso, porque para comprender la etiqueta de precio que se exige en el presente, la lógica dicta que debemos retroceder a la economía del pasado. ¿Un viaje en el tiempo necesario? Sí. Resulta imposible diagnosticar la comercialización actual sin examinar cómo operaba, digamos, la moneda espiritual en las sociedades agrarias de África Occidental, donde este sistema nació. ¿El concepto moderno de transacción monetaria ni siquiera existía en el contexto original de IFA? El contraste es radical y explica gran parte de la crisis actual. En los tiempos antiguos, en las aldeas tradicionales yoruba, el sacerdocio funcionaba dentro de un tejido comunitario basado en la reciprocidad absoluta. O sea, el intercambio no era financiero. Para nada. El intercambio era de sustento y energía. Una persona acudía al sacerdote de Ifá, al babalawo, y a cambio de la guía y la restauración de su destino, ofrecía lo que su entorno y su esfuerzo le proporcionaban. Claro, lo que producía con sus propias manos. Exacto. Podía ser parte de su cosecha de llame, aceite de palma o animales que había creado durante meses, o incluso el trabajo manual de reparar el techo de la casa del sacerdote. Era una dinámica comunitaria, de sostenimiento mutuo. Así es. El babalawo dedicaba su existencia a estudiar los misterios del universo, y la comunidad se aseguraba de que no muriera de hambre. El ecosistema se sostenía en el sustento mutuo, no en la acumulación de capital ni en generar riqueza individual. Esa descripción redefine por completo el concepto de Ebo, una palabra que hoy, francamente, aterroriza a tantas personas en la comunidad. Y con justa razón, por cómo se ha tergiversado. Claro, porque en la modernidad, escuchar que hay que hacer un Ebo se asocia automáticamente con el vaciado de una cuenta bancaria. Pero si analizamos el mecanismo ancestral que describes, el valor de ese sacrificio no radicaba en un precio de mercado, sino en la transferencia de una energía vital. Ahí radica el núcleo del malentendido moderno. A ver, el Evo, que a veces traducimos de manera muy simplificada como sacrificio o ritual de alineación, es en realidad un mecanismo de transferencia de AC. AC, ¿la energía vital? Exacto, el poder vital o la energía dinámica del universo. Históricamente, el valor de un Evo se medía por el nivel de sacrificio personal, por el esfuerzo que implicaba para el practicante desprenderse de algo valioso. Entregar algo que realmente costó trabajo conseguir.
Si entregar una cárdara o una canasta de vegetales cultivados con sudor propio representaba un desprendimiento de energía literal. El universo espiritual respondía a esa vibración de sacrificio y fe, no a un valor nominal en una moneda. Claro, la divinidad no revisaba un tabulador de precios, no. Exactamente. La divinidad medía la intención, el esfuerzo y el desapego material del individuo ante su propio destino. Ahora, tratar de superponer ese modelo agrario milenario a la realidad de una gran metrópolis en pleno siglo XXI genera una fricción inevitable. Una fricción enorme, sí. Es como intentar operar el trueque de una aldea utilizando una tarjeta de crédito internacional en una capital moderna. El espíritu humano, la necesidad de sanar el cuerpo físico y el alma, permanece inalterable. Sin embargo, el medio material ha mutado drásticamente. Y eso es innegable. Hoy la espiritualidad existe dentro de un mercado implacable. Totalmente. Las hierbas sagradas ya no se recolectan caminando hacia el bosque comunal. Deben ser importadas, pasando por aduanas, pagando fletes internacionales. Los animales, las herramientas, los espacios físicos para realizar las ceremonias, todo eso está sometido al peso aplastante de la inflación, los impuestos y los alquileres urbanos. Negar esta realidad material sería un ejercicio de romanticismo inútil. Vivir de espaldas a la realidad económica del siglo XXI no ayuda a nadie. Y ciertamente no sostiene una tradición religiosa en el tiempo. Es que no se puede sostener del aire. Claro. Nos guste o no el sistema económico global, cada elemento físico necesario para materializar la energía espiritual en este plano tiene un costo. Los altares, las ofrendas, la infraestructura para recibir a quienes buscan ayuda. Todo eso requiere un soporte financiero real. Porque la red comunitaria que antaño alimentaba el sacerdote ya no existe en nuestras ciudades. Desapareció casi por completo. Por lo tanto, el mantenimiento de la fe y de los espacios consagrados recae irremediablemente en la dinámica del dinero. El problema, a mi modo de ver, no es que el dinero exista dentro de la práctica. Sino qué lugar ocupa. Exactamente. El problema es qué lugar ocupa en la jerarquía de prioridades éticas del religioso. Bueno, eso cubre el aspecto puramente logístico y material de los rituales. Pero esa justificación introduce otro componente infinitamente más complejo. Me refiero al valor del conocimiento y el peso del sacerdocio en sí mismo. Un tema delicado pero crucial. Porque no solo se pagan las hierbas o los materiales, ¿verdad? Se remunera a la persona que dirige la ceremonia. Y percibo que existe mucha confusión o incluso minimización respecto a lo que implica verdaderamente la formación religiosa. Sí, la figura del sacerdocio, especialmente la del babalawo, es frecuentemente subestimada desde el exterior. Muchas personas observan un ritual que duró un par de horas y creen que ese es el inicio y el fin de todo el trabajo. Solo ven la ejecución final. Claro, ignoran por completo la inmensa carga psicológica, energética y académica que recae sobre los hombros de esa persona. Convertirse en sacerdote de Ifá no es asistir a un curso de fin de semana. Ni memorizar mecánicamente un par de rezos, supongo. No, para nada. Exige años de estudio riguroso. Implica memorizar inmensos volúmenes del corpus literario de Ifá, conocido como Odú. Comprender las leyes de la física y la energía espiritual, la psicología del comportamiento humano y, por supuesto, los misterios intrincados del destino. Y está también el aspecto ético del sacerdocio, ¿no? Fundamental. Exige vivir bajo el estricto código del iguapele, el buen carácter o carácter gentil. Esto obliga al sacerdote a mantener una ética intachable frente a la adversidad. Es una vocación que consume madrugadas, que aísla en ocasiones y que exige sostener los traumas, los miedos y la carga kármica de cientos de personas. Entiendo la teoría detrás de eso y reconozco la carga monumental que describes. Pero, a ver, pongámonos en los zapatos de quien llega con desesperación, la escena que describimos al principio de nuestra clase. Sí, la persona que busca ayuda urgente. Exacto. Si la espiritualidad tiene como máxima ley salvar vidas, sanar y alinear destinos, resulta muy difícil reconciliar esa idea de la compensación justa cuando a una familia promedio se le exigen miles de dólares, sumiéndola muchas veces en deudas de por vida. Es una contradicción terrible. Entonces la pregunta obligada es, ¿en qué punto esa compensación cruza la línea y convierte al sacerdote, en la práctica,
en un guardián de peaje del destino. ¿Acaso no rompe esto la premisa fundamental de que Ifá es para la humanidad entera? Esa es la herida más profunda de nuestra práctica contemporánea. Y es una observación dolorosamente acertada. La necesidad de sustento se ha convertido en el caballo de Troya por donde se ha infiltrado la avaricia. El caballo de Troya, qué buena analogía. Es que el principio fundamental del Igua Pelé, ese buen carácter que mencionaba, establece límites éticos muy claros. Cuando la compensación deja de ser un medio para la supervivencia digna del sacerdote y se convierte en un instrumento de enriquecimiento desmedido, la tradición se corrompe. Se desvirtúa por completo. El límite se cruza exactamente cuando el precio se transforma en una barrera de exclusión. Si la guía para salvar una vida solo está disponible para quien puede liquidar un fondo de inversión o vender una propiedad, entonces ya no estamos hablando de sacerdocio. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de un negocio de lujo que utiliza las deidades como logotipos corporativos, ni más ni menos. Ese concepto del negocio de lujo nos obliga a examinar el fenómeno de la globalización de la fe. Ifá trascendió las fronteras del continente africano, se enraizó fuertemente en América, viajó a Europa e incluso a Asia. Una expansión maravillosa desde un punto de vista. Totalmente. Esta universalidad demuestra el poder de la tradición, pero al cruzar esas fronteras colisionó de frente con el hipercapitalismo occidental. Y las dinámicas de mercado parecen haber contaminado hasta el altar. Es que la expansión mundial trajo una bendición inmensa, que es la preservación y el encuentro de millones de personas con su matriz espiritual. Pero el efecto secundario de asimilarse en sociedades hipercapitalistas fue la comercialización de la identidad religiosa en sí misma. Se convirtió en un producto más de consumo. Exacto. La fe empezó a ser empaquetada y promocionada bajo las mismas estrategias del marketing empresarial. En ciertos sectores, las iniciaciones comenzaron a ofrecerse como, digamos, servicios premium. Creando una especie de estratificación social dentro de la fe. Sí, creando una estratificación donde la ceremonia es vista casi como un retiro espiritual de lujo que otorga un estatus social dentro de la comunidad. Esta desviación elitista es la verdadera creadora de la percepción generalizada de que la religión ancestral africana es un club privado para élites económicas. Y alimentando esa maquinaria del estatus, emerge el peligro más letal que reportan los practicantes sinceros. Me refiero a la proliferación de los llamados sacerdotes express. Un peligro gravísimo para la tradición. Individuos que, observando el potencial lucrativo de esta espiritualidad empaquetada, deciden iniciarse con el único objetivo de obtener un título para facturar. Evaden deliberadamente el rigor, los años de formación, las noches de estudio y la humildad indispensable. Buscan el atajo hacia el prestigio y el dinero. Exacto. Saltan directamente de la iniciación al cobro, operando sin la más mínima comprensión de las fuerzas que intentan manipular. El fenómeno del sacerdocio express es equivalente a otorgarle el bisturí de un cirujano a alguien que solo ha visto un tutorial de 10 minutos en video. ¡Qué peligro! Y operando a corazón abierto. Así de grave es. IFA requiere un proceso de maduración interna que no admite atajos de ningún tipo. Cuando el objetivo principal de una consagración es el retorno de inversión económica rápida, la ética desaparece de la ecuación por completo. Ya no hay vocación de servicio. Ninguna. Estas personas no ven a un ser humano desgarrado por el dolor buscando orientación. Ven un objetivo comercial, un número en una hoja de cálculo. Buscan la reverencia pública y el dinero, pero huyen aterrorizados de la inmensa responsabilidad kármica que implica alterar o siquiera intentar corregir el destino de otra vida. Y es vital profundizar en la mecánica de ese daño, porque el impacto de un mal sacerdote no se limita a la pérdida financiera del estafado. Ojalá fuera solo dinero. El desastre es profundamente energético y psicológico. El daño a nivel de energía puede tardar años en repararse. Porque un sacerdote carente de preparación adecuada no comprende el lenguaje binario de los oráculos. Al interpretar mal los signos, diagnostica mal el problema espiritual de la persona. Y al realizar rituales sin el conocimiento de cómo dirigir verdaderamente la C, termina invocando fuerzas desequilibradas o cerrando caminos que debían abrirse. Es una negligencia espiritual absoluta. Y aquí entra la paradoja más perversa del mercado espiritual moderno. La calidad real del sacerdocio en estos casos express es paupérrima, nula.
Pero para crear una ilusión de poder infalible, estos falsos guías exigen sumas astronómicas. Es una manipulación psicológica de manual. Fíjate, se apoyan en una falacia muy arraigada en la mente moderna, la creencia subconsciente de que el alto costo es garantía absoluta de alta eficacia. Si es caro, debe ser bueno, piensa mucha gente. Exactamente. Al carecer de resultados tangibles y de verdadero conocimiento teológico, compensan creando una fachada de exclusividad y poder. Se visten con ostentación, exigen obediencia ciega y fijan tarifas inalcanzables. Lo cual va en contra de todo lo que es Ishua Pelé. Totalmente. Un babalao auténtico, que camina con la ética de Ishua Pelé, demuestra su jerarquía espiritual en la capacidad de transformar positivamente el entorno y el destino de quienes acuden a su estera, no en la soberbia de sus honorarios. La explotación mercantilista mancha de manera injusta el prestigio de una ciencia espiritual que ha sobrevivido milenios por su innegable eficacia. Todo este análisis pinta un panorama un tanto sombrío. Un mundo donde la oferta de sacerdotes éticos parece escasa frente a la inmensa demanda de personas sufriendo en una sociedad cada vez más hostil. Puede parecer desalentador, sí. Si la situación se reduce a pagar sumas irreales o quedar abandonado a la suerte, estaríamos confirmando la premisa inicial de que esto es solo para ricos. Sin embargo, sabemos que los textos sagrados de Ifá contienen soluciones para esto. Y llevando la conversación hacia la aplicación y la esperanza, existe un principio de adaptación que me parece brillante. Es uno de mis conceptos favoritos, de hecho. Y aquí es vital utilizar una analogía para entender la mecánica de cómo la espiritualidad soluciona la falta de recursos económicos en la vida real. El principio de adaptación es quizás la mayor muestra de compasión dentro de la filosofía yorubá. La deidad de la sabiduría entiende perfectamente las limitaciones humanas. No exige lo imposible. Jamás. Si una persona llega en busca de alineación y su realidad material le impide adquirir los elementos prescriptos inicialmente por el oráculo, un sacerdote con verdadero entrenamiento sabe cómo invocar el principio de sustitución energética. Es decir, la tradición no cierra la puerta por falta de fondos. Bajo ninguna circunstancia. Las fuerzas de la naturaleza reconocen la pureza de la intención y el dolor genuino, permitiendo que elementos humildes reemplacen a los más costosos, siempre y cuando la devoción y el profundo conocimiento del sacerdote estén presentes. Claro, y profundizando en esa analogía de la medicina rural que comentábamos antes, imaginemos a un médico de vocación profunda en un pueblo remoto. Llega un paciente muy grave, pero el doctor sabe que esta persona jamás podrá comprar el medicamento de marca importado que cueste una fortuna. Es una situación muy real. Y el buen médico no deja morir al paciente por eso. Sabe, por su intenso estudio previo, que el principio activo químico que salva la vida también está presente en un medicamento genérico, mucho más económico. Lo receta y salva la vida. Una comparación muy precisa. De la misma manera, un verdadero babalawo entiende cuál es el principio activo espiritual, es decir, el Ashe o la energía requerida por el Evo. Si no hay dinero para un sacrificio mayor, el sacerdote sabe invocar la misma energía pacífica utilizando elementos sencillos. Elementos como agua fresca, plegarias y encantamientos específicos. Los Ofo, no. Conoce la mecánica interna del universo y logra el mismo resultado sanador sin llevar a la persona a la bancarrota. Esa es la mecánica espiritual explicada a la perfección. El conocimiento profundo de las palabras de poder, los Ofo, junto con la intención pura, pueden activar el hace de un simple vaso de agua o una hoja humilde, otorgándoles el mismo poder de transformación que tendría el ritual más elaborado y costoso. El poder de la palabra y el conocimiento. Exacto. Pero, y esto es crucial para mantener un análisis equilibrado en este espacio, existe también una inmensa responsabilidad del lado de la persona que busca ayuda. Esto es importante. La responsabilidad del practicante. Sí, porque a menudo el practicante o el recién llegado comete el error de minimizar el desgaste del sacerdote. Ante el primer obstáculo económico se juzga apresuradamente bajo la premisa de que todo esto es una estafa carísima, ignorando por completo la magnitud invisible del trabajo. Claro, exigir que un ritual que toma días de preparación física, mental y energética se realice de manera gratuita o a un costo irrisorio revela una profunda ignorancia sobre cómo opera el intercambio universal.
Es una falta de entendimiento de las leyes cósmicas, francamente. Si el Evo requiere sacrificio, el consultante que se niega a realizar el mínimo esfuerzo material dentro de sus propias posibilidades está, en esencia, negándose a soltar la energía necesaria para curar su propio destino. Precisamente. Reducir un acto de alta magia y ciencia espiritual a una simple queja sobre el precio demuestra una grave ceguera ante el mundo invisible. Porque no es soplar y hacer botellas. Para nada, realizar un alineamiento de destino no consiste en recitar un par de palabras al aire. Significa que el sacerdote debe prepararse ceremonialmente, adquirir elementos físicos inevitables, absorber parte del impacto energético que trae la persona enferma o afligida. Y luego protegerse a sí mismo, imagino. Claro, realizar limpiezas posteriores para proteger su propia vida y la de su familia, e invertir horas de concentración absoluta. Exigir la gratuidad sistemática es una falta de respeto letal hacia el balance del universo. Tiene que haber una reciprocidad. Debe existir un punto de equilibrio donde el ser humano haga un sacrificio verdadero y doloroso en proporción a sus capacidades reales, para que la mecánica de las guasones se ponga en movimiento. Sin esfuerzo personal genuino no hay transformación espiritual. Bueno, a modo de síntesis, para ir reuniendo las piezas de esta compleja tensión que hemos analizado hoy en este encuentro de africanismo en el portal, es evidente que habitamos una dualidad. Una dualidad muy marcada. Por un lado, la advertencia es real. Existen estructuras y falsos líderes que han deformado la tradición, convirtiendo a IFA en un club VIP, un servicio exclusivo que lucra con el miedo y la desesperación ajena. Pero simultáneamente, sosteniendo los cimientos de la fe en la penumbra, existen miles de sacerdotes éticos trabajando incansablemente cada día. Que son la verdadera columna vertebral de esta religión. Así es, sacerdotes que aplican la adaptación, que utilizan la medicina genérica del espíritu, ayudando a alinear destinos, sin importar en lo absoluto la situación financiera de quien toca a sus puertas. Es reconfortante saber que aún prevalece esa vocación. El desafío titánico de la actualidad es reconstruir ese puente de respeto mutuo. Un espacio donde el ser humano afligido jamás sea extorsionado y donde la inmensa sabiduría y el desgaste vital del sacerdote jamás sean menospreciados ni dados por sentados. Ese puente de respeto del que hablas es la manifestación viva del Iwa Pelé en la sociedad moderna. Una ética en acción. ¿Sí? Y como reflexión para concluir el análisis de las mecánicas que hemos explorado hoy, quiero dejar algo muy claro. IFA no es, bajo ninguna circunstancia, propiedad exclusiva de los magnates. Ni tampoco es un monopolio de la pobreza. Es el gran manual de instrucciones para la maquinaria del destino humano. Un manual para todos. Así es. Y las leyes inmutables del destino no auditan cuentas de inversión bancaria ni reconocen marcas de ropa de diseñador. El conocimiento ancestral permanece puro e inalterable en su esencia cósmica. Somos nosotros los que lo complicamos todo. Exactamente. Somos los seres humanos, con nuestras flaquezas materiales, ambiciones desmedidas y carencias éticas, quienes intentamos forzar al universo a encajar en nuestras hojas de balance financiero. Aquel que busca con honestidad genuina, disciplina inquebrantable y el corazón alineado, siempre encontrará la solución que el destino le tiene reservada. Ese es el verdadero núcleo de la enseñanza. Al finalizar este recorrido, queda claro que el verdadero poder de esta milenaria ciencia jamás se medirá en el total impreso de una factura, ni en la ostentación de las herramientas ceremoniales. ¡Jamás! La eficacia espiritual reside única y exclusivamente en la magnitud real de la transformación que experimenta la persona, en la paz mental inquebrantable que alcanza quien camina con respeto, paciencia y fe. Una paz que no se puede comprar en ningún mercado. Dejamos a quienes nos escuchan con una última inquietud para meditar en silencio. Si mañana el sistema financiero global colapsara y el dinero desapareciera por completo de la faz de la Tierra, ¿qué tendría para ofrecerle el ser humano al inmenso universo a cambio de mantener su paz espiritual? Una pregunta para reflexionar profundamente. Para quienes deseen seguir profundizando en estas mecánicas, estudiando con la seriedad que la tradición exige y comprendiendo estas raíces lejos del ruido comercial, la invitación permanente es a visitar portalafricanista.com.ar. Es un archivo invaluable para construir bases firmes. Y en esa misma línea de mantener el aprendizaje vivo, es imperativo recordar que el conocimiento espiritual no es un título que se cuelgue en la pared.
Es un lente a través del cual se observa y se interactúa con la vida diaria. Totalmente de acuerdo. Para mantener esa conexión vibrante con los conceptos, las enseñanzas y la ética tradicional en la cotidianidad, invitamos a todos a descargar y acompañarse con la aplicación Orishas FM. La sabiduría requiere constancia diaria. Ha sido un análisis intenso, pero absolutamente indispensable para la salud de la práctica. Gracias por el tiempo, la disposición al análisis crítico y por mantener viva la curiosidad espiritual. Gracias a ti por generar este espacio de diálogo tan necesario. Cerramos la clase de hoy en Africanismo en el Portal. Que el equilibrio y el buen carácter guíen los pasos de todos. Hasta el próximo análisis profundo.